Mi número de lista es 39 y mi nombre es González Martínez Genima. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 16. Nos corresponde hacer video acerca del tema uso de placebos en investigación médica, ética del uso de placebos en ensayos clínicos. Entonces, vamos a comenzar. A mí me corresponde hablar sobre la definición de placebo e historia del uso de placebos. Vamos a comenzar definiendo lo que es placebo y una pequeña introducción histórica para entrarnos a este tema. Bien, tenemos muchas definiciones sobre qué es placebo. Yo daré un concepto general sobre qué es placebo para que se pueda comprender más adelante lo que van a explicar mis compañeros. Se dice que se llama placebo a sustancias que no tienen ningún efecto, ya sea curativo o terapéutico, ya que lo que se administra con ellas son elementos inertes que no ejercen efecto alguno sobre el organismo. Podemos explicar que el efecto placebo, o bueno, la definición de placebo también se puede referir a sustancias o tratamientos que carecen de cualquier efecto curativo directo. Estos consisten en elementos, como mencioné anteriormente, inertes, es decir, que no tienen ingredientes activos que puedan afectar de manera significativa al organismo. En otras palabras, cuando se administra lo que es un placebo, lo que realmente se está dando al paciente son componentes que no tienen capacidad de alterar los procesos fisiológicos y biológicos del cuerpo. Tenemos algunos ejemplos como lo son ensayos clínicos de nuevos medicamentos, pero cómo el efecto placebo o el placebo se ve relacionado con esto. Bien, pues en los ensayos clínicos para probar la eficacia de ciertos nuevos medicamentos, a un grupo de participantes se le administra lo que es el medicamento real, mientras que a otro grupo se le da un efecto placebo, que es una sustancia inerte sin un efecto terapéutico. Esto ayuda a los investigadores a determinar si los efectos observados en el grupo que recibió el medicamento son significativamente mayores que los del grupo que recibió el efecto placebo. Luego tenemos el tratamiento del dolor. En estudios sobre lo que es el manejo del dolor, a veces se utiliza un placebo para evaluar la eficiencia de ciertos analgésicos. A algunos pacientes se les administra lo que es el analgésico real, mientras que a otros se les da un placebo. Y sorprendentemente muchos pacientes realmente reciben o bueno, sienten una mejoría en ellos mismos, aunque se les haya dado un placebo. Luego tenemos lo que es una cirugía simulada, pues en estos casos en los que se utiliza el placebo para una cirugía simulada, también se le llama lo que es sham surgery a esto, es que los pacientes son sometidos a una intervención simulada, o sea, no es real. Y esto se suele dar en pacientes que tienen dolor de rodilla o angina de pecho y les hacen creer que se van a someter a una cirugía real cuando en realidad solo es una simulación. Y después de eso, sorprendentemente, la persona muestra una mejoría como si se hubiera hecho una cirugía real. Y luego tenemos que es la investigación sobre la depresión. Aquí podemos también mencionar que en ciertos estudios de tratamiento para la depresión, los placebos son utilizados para evaluar la eficacia de ciertos antidepresivos. Se dividen en grupos se dividen los individuos en dos grupos. Uno recibe lo que es el medicamento activo y el otro lo que es el placebo, y así algunos bueno, sí ayuda a la investigación médica, debido a que pues, los pacientes que reciben el placebo muestran y experimentan una mejora en algunos de sus síntomas, lo cual se puede explicar que puede deberse a la esperanza y la expectativa de recibir un tratamiento. La historia del uso del placebo. La palabra placebo se usaba en la Edad Media para designar los lamentos que proferían las plañideras profesionales. Estas eran mujeres a las que se les pagaba por ir a llorar al funeral de alguna persona. Bueno, ya en el siglo XVIII el término fue definido en un diccionario médico como un medicamento común, y en una edición posterior como algo que simula ser un medicamento, como lo que conocemos hoy en día, lo que da a entender lo que es placebo.
Tenemos algunos autores y vamos a hablar rápidamente de ellos. Tenemos a William Smellie y tenemos a Henry Knowles Beecher. Bueno, estos dos autores están relacionados con el placebo. Tenemos a William Smellie, nacido en 1697 y murió en 1763. Él en 1752, bueno, hay que mencionar que él era un médico obstetra. Él en 1752 fue la primera persona en utilizar el término placebo para referirse a un tratamiento médico. Luego tenemos a Henry Knowles Beecher. Bueno, pues este anestesista, él era un anestesista, hay que mencionarlo. Él tuvo una participación en lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. No mencionamos que es un principal autor y que contribuyó al placebo. Fue él, Henry Beecher, que sirvió en el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él estando en el frente del sur de Italia, se estaban agotando lo que eran los suministros de morfina y según los informes él vio algo realmente que lo sorprendió, pues vio a una enfermera que inyectó a un soldado herido, agua salada en lugar de morfina antes de una operación. El soldado pensó que era morfina real y no pareció sentir ningún dolor durante la operación. O sea, mis compañeros seguirán explicando más adelante. Muchas gracias, licenciada. Que tenga feliz día. Buenas tardes. El día de hoy me ha tocado a mí, yo soy el número 42, hablar sobre el mecanismo del efecto placebo. Primeramente, ¿qué es el efecto placebo? El efecto placebo lo podemos comprender de una manera un poco más simple. Es todo aquello lo que nos quiere ayudar a nosotros. Es todo, digamos, medicamento que nos ayuda o que nos tomamos la idea de que nos ayudará, como tomarnos una pastilla, en otras palabras, nos puede ayudar para poder sanar ese dolor o ese problema que tengamos, tal como se representa en la imagen. Pero hablemos un poquito más del concepto. Dice, el efecto placebo comprende que todo lo que rodea a la experiencia terapéutica, desde el punto de vista psicológico, hay muchos mecanismos que contribuyen al efecto placebo. Entre los que más se destacan son las expectativas, el condicionamiento, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la recompensa y la reducción de ansiedad. Tomemos un poquito más la memoria y un poquito más después la reducción de la ansiedad, pero primero la memoria. Tal, un poquito dando como una representación gráfica, podemos tomar la imagen que está aquí. La podemos tomar como un ejemplo, la cual nos tomamos, digamos, un dulce, por así decirlo. Digamos, como ahora existen esos dulces que son para ayudarnos con la gripe, con la tos, todo eso. Digamos, es una manera de utilizar un placebo, por así decirlo, que nos ayuda, pero que pareciera que estamos ingiriendo una cosa, pero es otra cosa diferente, la cual pero nos ayuda a nosotros para poder sanar o poder mantener mejor o más sano nuestro cuerpo. Y después con la reducción de la ansiedad la podemos tomar de esta manera. Podemos decir que cuanto más ansiedad tenemos, mayor problema tenemos tanto mentalmente como psicológicamente. Pero vamos reduciendo eso y tenemos una mejora. Vamos decayendo esa ansiedad y vamos mejorando nuestro ambiente psicológico. A continuación es el placebo o efecto placebo. El placebo puede ser definido de varias formas, incluyendo como una sustancia inerte que se asocia con una intervención curativa que da un efecto terapéutico. Además, el placebo no solo se refiere a las sustancias sin ingredientes activos o el placebo puro, pero se le refiere a que no tiene ingredientes activos. Se le puede decir a el polvito que traen las píldoras, por así decirlo. Se deshace la píldora, el polvito hace la acción que tiene que llegar a donde tiene que ser, viajando a través de nuestro organismo, pero no, porque no lleva nada, solo es, digamos, como con el poder de la mente, por así decirlo. Y luego está el placebo impuro o pseudoplacebo, que se puede referir como el que tiene una condición específica o que tiene ingredientes activos, los cuales tienen que ayudar o ayudan como, puede decir, catalizador, en otras palabras, pues ayuda de una manera
diferente a un placebo. Es una píldora que ya lleva, digamos, su sustancia adentro y que se deshace la píldora y ya el medicamento va a donde tiene que ir a través de nuestro organismo. Luego, el efecto nocebo. Hablemos un poquito del efecto nocebo. El efecto nocebo, en pocas palabras, lo podemos referir como el efecto el cual que son los efectos secundarios. Se puede decir que son los efectos secundarios, los cuales son derivaciones de un placebo o de un tratamiento, los cuales se pueden explicarse por el mecanismo de esos placebos, los cuales uno, digamos, el placebo te ayuda, pero el nocebo son las complicaciones, son los efectos secundarios que uno puede tener en nuestro organismo y en nuestra vida. Pero luego dice, son idiosincráticos y no dosis dependientes y pueden manifestarse como efectos negativos biológicamente no plausibles de las terapias activas. Se puede decir que son manifestaciones negativas biológicamente, los cuales son los efectos los cuales nosotros nos hacen daño. Son los efectos negativos, por así decirlo. ¿Cuáles son nuestro problema? O son, como muestra un poquito en la imagen de la diapositiva, el efecto placebo son medicamentos buenos, pero el nocebo son, digamos, los mismos medicamentos, pero que nos están trayendo complicaciones de tal manera. Luego está, varios estudios han evaluado el efecto placebo y aunque sus resultados pueden verse afectados por factores externos como la remisión espontánea, muestran unas mejoras en síntomas autoinformados y resultados globales de mejoría. También una revisión sistemática de 202 ensayos clínicos aleatorizados, o ECA, no encontró efectos clínicos importantes en la mayoría de las condiciones, salvo en trastornos dolorosos, náuseas, asma y fobia. Y por último, el efecto placebo varía según el diseño y el estudio del tipo de placebo y la información proporcionada por los pacientes. Aquí, los efectos placebos no son los mismos. También eso puede variar también por la persona, pero no son iguales. Es como nuestro ADN, son muy diferentes. Tenemos algo de similitudes, pero no. Entonces el placebo es igual porque dependiendo de la información que nos brinde el paciente, la persona con la que estamos tratando, dependiendo qué información nos dé, así va a ser. Y así va a ser la manera en cómo podremos tratar o cómo podremos ayudar a la persona. Y hasta aquí ha llegado mi exposición. Muchas gracias por su atención prestada. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante dentro de la investigación médica, el cual es el uso de placebos y las condiciones éticas que esto implica. Los placebos, como sabemos, son sustancias sin efecto terapéutico que se utilizan en estudios clínicos, ya sea para comparar y evaluar la eficacia de tratamientos nuevos. Sin embargo, usarlos presentan algunos dilemas éticos que debemos considerar cuidadosamente. Imaginemos una situación en la que se le quita un tratamiento efectivo a un paciente, solo para probar si un nuevo medicamento funciona. Pero la pregunta ¿es justo arriesgar la salud de alguien de esta manera? Este tipo de decisiones son las que generan los dilemas éticos. Y es que históricamente ha habido estudios donde se suspendieron tratamientos efectivos y en algunos casos esto llevó a la muerte de los pacientes. Estas situaciones nos obligan a preguntarnos si es ético poner en peligro a una persona solo para obtener conocimiento científico. Tenemos los criterios de Bernard para el uso ético de placebos. Y es que Bernard es un famoso fisiólogo. Él estableció 3 condiciones claves para el uso de placebos. El primer criterio que tenemos es la aceptación voluntaria. Las personas deben saber a qué riesgo se enfrentan y aceptar voluntariamente participar en el estudio. Por ejemplo,
un paciente debe entender que puede recibir una sustancia sin efecto terapéutico y aún así decide participar. El segundo criterio que tenemos es la comunicación clara de los riesgos. Este criterio es muy importante ya que es aquí donde los investigadores deben informar detalladamente a los participantes sobre los riesgos del estudio. Esto significa que un paciente debe saber que al tomar un placebo, su condición podría no mejorar o incluso empeorar. El tercer criterio que tenemos es el beneficio para la humanidad. Y es que el estudio debe tener sí o sí un propósito que beneficie a la humanidad. Por ejemplo, desarrollar una vacuna que pueda salvar millones de vidas justificaría el uso de placebos bajo ciertas condiciones. Tenemos también los principios éticos fundamentales, y es que Bernard también se basó en dos principios éticos importantes. El primer principio, denominado principio de reciprocidad o también conocida como la regla de oro. Este principio tiene una frase bastante importante y reflexiva, donde dice: no hagas a otros lo que no querrías que te hicieran a ti. ¿Qué significa? Esto significa que si no quisiéramos ser parte de un estudio con riesgos sin nuestro consentimiento, no deberíamos pedirle a otros que lo hagan. El segundo principio que tenemos, también denominado principio de universalidad, es aquí donde si una acción es correcta o incorrecta en un caso, debe serlo en todos los casos similares, ya que esto asegura que tratemos a todos los participantes de manera justa y consciente. Tenemos la ética biomédica contemporánea. Hoy en día, los estudios deben seguir pautas modernas, como las del informe Belmont, que proporcionan reglas claras para asegurar que las investigaciones sean justas y respetuosas con los derechos humanos. Tenemos lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un componente crucial. No se trata solo de firmar un documento, sino de un proceso de comunicación entre el médico y el paciente. Este proceso debe considerar sentimientos y emociones del paciente, ya que asegurarse de que el paciente se sienta cómodo y entienda el estudio es fundamental. También se debe de considerar conocimientos del paciente. El paciente debe entender los riesgos y los beneficios de participar en el estudio. Otro punto bastante importante es la decisión libre e informada. Y es que el paciente debe de tomar la decisión de participar sin presiones y con toda la información necesaria. Por ejemplo, antes de que un paciente participe en un estudio donde podría recibir placebo en lugar de un medicamento real, debe de estar completamente informado y dar su consentimiento voluntario. Y es que al brindarle la información de manera transparente y coherente, este será libre en tomar su decisión sin presiones y así el considerar si participa o no participa. Y de esta manera se estarían respetando los derechos del paciente. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. El día de hoy, yo, Jefferson Eduardo Hernández Humansor, expondré una parte de nuestro tema como grupo, uso de placebos en la investigación médica. Ética del uso de placebos en ensayos clínicos. Y claro, mi número de lista es el número 48. Pero primero, debemos conocer como una pequeña parte, ¿verdad? El placebo. El placebo es una sustancia que como tal no tiene un uso terapéutico. Sin embargo, se puede usar para sustituir
sino que para evaluar el comportamiento de un nuevo tratamiento en el mercado, ¿verdad? Pero mi tema es los beneficios y los riesgos de los placebos. Bueno, definimos lo que es placebo, ¿verdad? Como lo venían diciendo los grupos anteriores, bueno, las presentaciones anteriores. Y bueno, lo que a mí me tocó hablar es sobre los riesgos y los beneficios. Bueno, tenemos 5 primordiales riesgos, ¿verdad? Pero como se mencionó con anterioridad, los riesgos se deben más que todo a las personas, ¿verdad? Y a su percepción, la percepción de cada individuo. Por ejemplo, el riesgo número 1 nos dice aquí, falta de diagnóstico preciso o correcto. Bueno, perdón. Para llevar por ejemplo, a cabo un diagnóstico, algunos doctores fallan en ello. ¿Por qué? Debido a que se atienden a dar un placebo en lugar de evaluar a la persona de manera correcta y darle un diagnóstico preciso. También tenemos lo que vendría siendo el engaño al paciente. Y esto pues, todos los riesgos y los beneficios que hablaré están realmente unidos, ¿verdad? El engaño al paciente se debe a que el médico le da al paciente un placebo en lugar de un tratamiento real. Entonces pues el paciente cree que es la medicina indicada, pero realmente no lo es. Entonces pues se da un engaño a la persona, al paciente. También se da el autoengaño al médico. Bueno, claro, el médico aquí es como que no se enfoca ni se preocupa por dar un diagnóstico correcto, preciso al paciente. Entonces, pues, receta placebo sin considerar adecuadamente el diagnóstico correcto, ¿verdad? Tenemos el desarrollo de dependencia que como toda sustancia o actividad que nos genere algún tipo de alegría o felicidad o el sentimiento de estar bien, pues nos genera dependencia y los placebos no son la excepción, ya que pues cuentan como medicamentos sin realmente serlo. Bueno, claro, la dependencia ya viene siendo del ámbito psicológico, ¿verdad? Las dificultades también tenemos aquí de la relación del médico y paciente, pero esto pues debido a que el paciente, el doctor, el médico no le, por así decirlo, no le enseña muy bien o no le prescribe lo indicado, entonces pues se genera tensión entre el paciente y el médico y hace que el paciente ya no le crea más. Bueno, entonces vamos con los beneficios. Tenemos lo que vendría siendo el apoyo emocional, el alivio de síntomas, el complemento terapéutico, la mejora de relación, eh, médico-paciente, sugestión y expectativas positivas. Bueno, 3 importantes aquí para explicar. El apoyo emocional, ¿verdad? El cual hace que las personas sientan alivio de los síntomas debido a la relación del médico y el paciente, lo cual contribuye al efecto placebo. La mejora, o mejor dicho, el alivio de los síntomas, que claro, como el efecto placebo sucede de que nosotros engañamos, o bueno, se engaña al cerebro, entonces este libera sus anticuerpos naturales y pues nos da una sensación de sanidad. Aunque realmente esto a veces funciona, aunque la mayoría de veces solo es una ilusión. Y tenemos la sugestión, muy importante, ¿verdad? Porque la sugestión es la percepción de lo que nosotros pues esperamos sobre un medicamento, la relación que tenemos con los doctores y bueno, depende, ¿verdad? La relación entre médico y doctor ahí varía mucho lo que el medicamento, el tratamiento va a ser efectivo contra nosotros o contra las dolencias que nosotros tengamos. Entonces, pues la sugestión y la percepción de nuestro entorno y lo que nosotros creamos de algo, eso va a afectar realmente, bueno, claro, hablando del ámbito de la salud, ¿verdad? Eso va a afectar nuestra salud, valga la redundancia. Y por último, pues tendríamos aquí las guías y regulaciones. Bueno, en este caso, podríamos decir de que se destacan 3. Tenemos lo que vendría siendo la Declaración de Helsinki y de la Asociación Médica Mundial, cuyo propósito nos dice, ¿verdad?, de que cuando no hay una intervención, que establece pautas éticas para la investigación biomédica o los ensayos clínicos en la que participan los médicos. Y claro, es aceptable según de que cuando hay una intervención, no hay una intervención probada existente, y también es permitido cuando no implica un riesgo a los pacientes.
y las pautas éticas, ¿verdad? De lo que vendría siendo la CIOMS y la OMS, es de que la regla general que los sujetos de investigación en el grupo deben recibir una intervención de efectividad comprobada. Y claro, las excepciones son cuando la omisión de una intervención comprobada no expone a los sujetos a daños graves o cuando no existe una intervención de efectividad comprobada. Y pues también en estos casos se puede considerar críticamente aceptable el uso alternativo como un placebo. Muy bien, eso ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero que hayan comprendido sobre lo que es el uso ético de los placebos. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Michael Josué Rivera González. Soy el estudiante número 99 de la lista y a mí me corresponde darle continuidad al tema que se está presentando. En este caso, a mí me corresponde darles a conocer sobre las controversias éticas al uso de placebo y también sobre qué alternativas propone la medicina general con respecto al uso de placebos. Así que comencemos. Tenemos que las controversias éticas en el uso de placebo en medicina giran principalmente alrededor del balance entre la necesidad de obtener datos científicos fiables y el deber de no engañar a los pacientes ni privarlos de un tratamiento efectivo. ¿Qué significa esta primera parte? Las controversias éticas sobre el uso de los placebos en medicina general se centran en equilibrar la obtención de datos científicos fiables sin engañar ni privar a los pacientes de tratamientos efectivos. Usar los placebos es problemático, digamos, cuando hay tratamientos disponibles para los pacientes, ya que se les puede negar a los pacientes y plantean problemas de consentimiento y transparencia. Entonces, además, el uso de placebos plantea cuestiones sobre el consentimiento informado y transparencia con los pacientes. Entonces, ¿cuáles son estas cuestiones sobre el consentimiento informado y la transparencia de los pacientes? Bueno, acá se nos presentan 5. La primera es la información completa y clara. En se trata de explicar claramente que podrían recibir un placebo. En el segundo tenemos la comprensión del paciente, asegurar que entienda los riesgos y beneficios del placebo. En tercer lugar tenemos el engaño y confianza, evitar engañar y mantener la confianza del paciente con la autonomía del paciente. En cuarto lugar, tenemos la autonomía del paciente, respetar el derecho del paciente a decidir informadamente. Quinto, tenemos el balance ético, equilibrar la necesidad científica de no causar daño ni privar de tratamientos. Es decir, en resumen, juntando estos cinco planteamientos o cuestiones éticas, se trata de asegurar que los pacientes estén informados sobre la posibilidad de que ellos van a recibir un placebo, que comprendan los riesgos y beneficios involucrados, y también evitar de cualquier costa, a toda costa, engañar al paciente, ya que se debe de mantener una relación entre médico-paciente. Luego, también tenemos que respetar la participación en estudio informado y equilibrar la necesidad de obtener datos científicos con el deber ético de no privar a los pacientes con tratamientos efectivos. Entonces, surgen ciertas alternativas al uso de placebo. ¿Qué significa esto? Que en medicina general la alternativa principal al uso de placebo es la comparación con tratamientos activos. Esto significa evaluar un nuevo tratamiento en comparación con un tratamiento estándar o ya existente en lugar del placebo. Aquí se nos presentan dos alternativas. Las alternativas al uso de placebo en ensayos clínicos son las siguientes. La primera tenemos que es la comparación con tratamientos activos. Aquí traté de ubicarlo con palabras específicas. En este caso, el primer punto quiere decir que hay que evaluar nuevos tratamientos contra tratamiento estándar y existente. El segundo punto dice que diseño de estudios cruzados. Los pacientes reciben tanto el tratamiento experimental como el tratamiento estándar en diferentes periodos. Juntando estos conceptos y aclarándolo, se puede decir que las alternativas al uso de placebo implican comparar nuevos tratamientos directamente con los tratamientos estándar ya establecidos, mediante ensayos que incluyen tanto el tratamiento experimental como el tratamiento en diferentes momentos para el participante o en este caso para el paciente. Luego tenemos los siguientes puntos. El tercero
Estudios de no inferioridad. Determinar que el nuevo tratamiento no es menos efectivo que el tratamiento existente. Cuarto, uso de controles históricos. Comparar los resultados del nuevo tratamiento con datos y estudios previos. Quinto, diseños de enmascaramiento o cegado. Mantener a pacientes y evaluadores sin saber qué tratamiento se administra para evitar sesgo. Yo creo que aquí es donde surge la controversia. ¿Por qué? Porque las alternativas incluyen demostrar que el nuevo tratamiento no es inferior al estándar existente. También acá nos dice que hay que comparar los resultados con estudios históricos previos y utilizar diseños donde ni paciente ni evaluadores conocen qué tratamiento se administra. ¿Por qué? ¿O qué significa en este caso evitar los sesgos? Pues eso significa que hay que evitar las influencias indebidas. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que los ensayos clínicos bien diseñados que incluyen placebo deben seguir estrictas consideraciones éticas y guías internacionales, asegurando el consentimiento informado a los pacientes. Esto implica explicar claramente los riesgos y los beneficios y obtener consentimiento sin coerción. Las controversias éticas surgen cuando se utiliza placebo en lugar de tratamiento efectivo, lo que puede privar a los pacientes de una terapia potencialmente beneficiosa. Para ahondar o abonar en este punto, podemos decir que el uso de placebo en investigación médica permite evaluar los nuevos tratamientos y se comparan con un tratamiento activo, aunque históricamente fundamentales, plantean controversias éticas sobre el consentimiento informado y la privación de tratamientos efectivos. Alternativas incluyen comparaciones directas con tratamientos activos y diseños que aseguran la integridad científica y sobre todo incluyen la ética de los ensayos clínicos. Gracias.